Y de pronto el reinventarnos puede sonar como algo que no sabemos mucho hacia dónde nos puede llevar, pero que nosotros debemos aprender o podemos aprender que el reinventarnos es algo que ahorita nos toca hacer por todo lo que está pasando. Los planes que antes teníamos y todas las situaciones que antes estábamos viviendo como parte del plan de nuestra vida, con todo esto que pasó de la contingencia y de la pandemia, muchas cosas dejaron de ser y nos ha tocado como crear o empezar a abrir espacios de creación, los cuales nos permitan ir hacia nuevos lugares o ir hacia nuevas situaciones. Entonces yo quiero comenzar preguntándole a cada uno de ustedes, ¿qué es lo que en este tiempo han estado escuchando como parte de todo esto que nos ha estado pasando? Y si puedes ir poniendo ahí tu respuesta en la página de Facebook o en el chat que tienen ahí abierto, yo por acá voy a estar leyendo también alguna de las respuestas. ¿Cuáles son las cosas que has estado escuchando como parte de todo esto que nos ha estado pasando? ¿En dónde dirías tú que está hoy tu atención? O sea, ¿en dónde has estado poniendo tu atención todo este tiempo? ¿Y cuáles son las cosas que has estado escuchando? Estas dos preguntas tienen que ver con que muchas veces lo que escuchamos, nosotros lo podemos tomar como una verdad absoluta. Y cuando tomamos eso como una verdad absoluta, puede sucedernos que en muchos momentos dejemos de escuchar lo que nosotros queremos hacer. Y entonces prestamos más atención a todo lo que pasa en nuestro exterior, y en nuestro exterior puede estar sucediendo mucho una emoción que se llama la emoción del miedo. Cuando escuchamos así el miedo en toda su grandeza o en toda su totalidad, podemos volver a nosotros y darnos cuenta que no podemos hacer mucho, porque lo que escuchamos allá afuera es que nosotros no podemos crear o no podemos hacer absolutamente nada, porque lo que está pasando es algo tan terrible o tan fuerte, de lo cual nosotros ciertamente no tenemos el control. Yo les comparto que mi atención al principio de todo esto estuvo puesta mucho en las noticias. Y para mí las noticias de pronto significaban como llenarme de mucho temor o incluso de mucha angustia. Y eso me hacía permanecer como en un lugar poco creativo e incluso un lugar como que no me gustaba, pero que dado a lo que escuchaba, me tocaba como quedarme ahí, aunque no me gustara. Bien, desde casa podemos comenzar a abrir nuestro espacio creativo o nuestro espacio de posibilidades. Y voy acá a esta siguiente parte de esta conversación que estoy teniendo con ustedes, que tiene que ver con lo que estamos escuchando. Entonces, si yo escucho que lo que nos está pasando nos impide hacer cosas, eso lo voy a poner como en el recuadro, en el primer recuadro que dice juicio. Si yo ese juicio o esa idea de lo que estoy escuchando del otro, yo lo tomo como una verdad de que no podemos hacer absolutamente nada, esa verdad me hace vivir como en un espacio de condena o en un espacio de cero posibilidades. Dado lo que yo estoy escuchando, puedo entonces pensar que como estoy siendo una persona que está en una contingencia y que entonces no puedo estar como en contacto con el mundo exterior, puedo llegar a creer o puedo llegar a pensar que ese espacio me tiene como en un espacio de cero posibilidades. Pero si eso que yo escucho lo tomo solo como algo que escucho, pero que no lo vivo como una verdad, puedo ser libre. Y entonces en ese espacio de libertad empiezan a aparecer muchas posibilidades. Y acá los juicios también tienen que ver con nosotros como personas. Cuando un juicio acerca de mí o acerca de alguien yo lo vivo como una verdad, yo puedo incluso condenarme a ese juicio y creer que eso que cuentan o eso que dicen de mí es una verdad absoluta. Cuando yo lo vivo como una verdad absoluta, puedo condenarme a esa idea y cerrar completamente mi espacio de posibilidades. Pero si lo que dicen de mí o lo que cuentan de mí yo solo lo vivo como un juicio, puedo ser libre. Y acá voy a poner unos ejemplos que tienen que ver justo con esto que les estoy contando.
miren qué pasa. Y la pregunta acá tiene que ver con ustedes completamente. ¿Qué juicios, dado lo que está pasando ahorita en nuestro exterior y en este momento en el que estamos viviendo, qué juicios son los que estamos haciendo de nosotros mismos? Y la definición como más clara o más sencilla de los juicios tienen que ver con que los juicios nos abren o nos cierran posibilidades. Y algunos de los juicios que yo escucho acá, como en mi espacio de sesiones o en mi espacio personal, tiene que ver con estos, con que a veces creemos o juzgamos a nosotros mismos que no somos tan buenos como fulano, o que no podemos porque no hemos, que no podemos simplemente, y ni siquiera hemos intentado el poder. Otro juicio que también escucho muy cercano a mí es el no sé. O sea, dado que no sé, o sea, no sé cómo hacerlo y entonces me creo tanto esa verdad que cierro mi espacio de posibilidades. Otro juicio más tiene que ver con que no tengo suficiente. Y a veces el creer que no tengo suficiente también me hace que el espacio de posibilidades sea algo chiquitito y algo que no me permita crear o abrir un espacio a lo posible. Y el reinventarnos tiene que ver necesariamente con lo que yo juzgo acerca de mí. ¿Cuáles son los juicios que yo hago acerca de mí que me pueden abrir o cerrar una posibilidad? ¿Cuál es el juicio que yo traigo ahorita, presente, que de pronto me hace como no creer o no pensar que tengo una posibilidad para hacer o para crear? Algo más que yo he escuchado como parte de los juicios tiene que ver con el que no tengo tanta suerte como, o como fulano, o como alguien. Y fíjense, este juicio, el de no tengo tanta suerte, lo asociamos mucho a que lo que pasa en la vida del otro pasó por un golpe de suerte y no necesariamente lo que al otro le pasó es por un golpe de suerte. Para que él tuviera lo que tiene, tuvo que crear e incluso tuvo que escuchar menos sus juicios y abrir un espacio de posibilidades para entonces poder crear algo nuevo. Y la pregunta que quiero dejar para ustedes aquí en este espacio de los juicios es que ustedes puedan escuchar cuáles son los juicios que hacen de ustedes, cuáles serían los juicios que los acompañan a que ese espacio creativo, ese espacio de fuerza, ese espacio de posibilidades se abra y esté frente a ustedes como algo que ustedes pueden hacer o que pueden lograr. ¿Cuáles son los juicios que te acompañan hoy para permanecer en el lugar en donde estás y que entonces no te permite de pronto movilizarte o no te permite incluso pedir ayuda? Porque algo que juzgamos a veces del pedir ayuda es que yo no puedo pedir ayuda porque ¿qué va a pensar de mí? ¿O qué va a decir si le pido ayuda? Y fíjense, cuando yo pienso en lo que el otro puede juzgar de mí al pedirle ayuda, se cierra ya para mí una posibilidad, porque probablemente lo que yo le pueda pedir al otro sea la posibilidad que yo necesito. La posibilidad que yo necesito es que el otro me ayude o me acompañe a crear lo que yo quiero crear. Entonces, si tienen dónde apuntar o si tienen dónde anotar algo de lo que estoy compartiendo acá, me gustaría que se quedaran con esta pregunta: ¿qué juicios haces de ti que te abren o te cierran posibilidades? ¿Cuáles son los juicios que te tomas como una verdad acerca de ti y cuáles requieres solo mirar como un juicio y no como una verdad absoluta de ti? Para cerrar como es esta pequeña partecita de los juicios, algo más que te quiero contar de los juicios es que los juicios no son una definición de ti. Los juicios simplemente son una característica, pero no te definen. Y entonces, como no te definen, tú puedes tener la posibilidad de saber que eso que los demás cuentan o eso que los demás dicen de ti no es una verdad, simplemente una característica o apenas y así un puntito que te describe, pero que no es absolutamente la verdad. Y continuando entonces con este espacio del cómo reinventarnos y cómo crear un espacio nuevo de reinventarnos, te quiero preguntar cuál es la historia que te hace permanecer como atrapado, como en ese lugar en donde estás.
¿Cuál es la historia que tú hoy mismo te estás contando de ti que te abre o te cierra una posibilidad? ¿Cuál es esa historia a la que tú le estás dando mucho peso de ti que hace creer, dado los juicios que estamos haciendo, que tú no puedes como ir más allá o que tú no puedes tener un espacio nuevo de posibilidades? ¿Cuál es la historia que te hace permanecer como estático? Incluso, no sé si has visto en algún momento eh, que de pronto cuando te quedas sentado en un mismo lugar es cansado o es tedioso, se vuelve como un fastidio, como que no hay mucho o no hay mucha novedad en ese espacio. Ya lo conoces, ya sabes que en ese espacio las cosas van a ser así, ya sabes que en ese espacio vas a encontrar siempre lo mismo. Lo mismo pasa con nuestra historia. Cuando nosotros nos contamos la misma historia siempre, nos podemos llegar a creer esa historia como una verdad absoluta de nosotros. Y cuando esa verdad se vuelve absoluta o cuando yo digo, esta es solo mi historia, me cerré a la posibilidad incluso de crear una nueva historia o de construir una nueva historia. Y estamos ahorita en este espacio justo para construir una nueva historia, para desafiar la historia que nos hemos estado contando hasta el día de hoy. Nuestro desafío hoy tiene que ver con la historia que nos queremos contar, con la historia que le quiere dar como una nueva presencia o que le quiere dar como una nueva forma a lo que nosotros queremos hacer. La historia que nos hemos contado nos ha servido para crear algo hasta el día de hoy, pero esa historia que nos hemos creado ya no nos puede acompañar porque hoy, justo hoy, necesitamos crear nuevas cosas. Necesitamos aprender nuevas cosas, necesitamos desafiar nuevas cosas. Para mí, así como para ustedes que me están viendo a través de esta cámara, para mí también el conectarme al mundo digital ha sido un desafío, pero más que un desafío, ha tenido que ver con desafiar mi historia del que yo no podía como conectarme a través de un mundo digital. Y hoy me doy cuenta que a través del mundo digital me fascina estar como en compañía también de ustedes. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿cuál es la historia que hoy te gustaría construir? ¿Cuál es la historia que a ti te gustaría crear? ¿Cuál es la historia que a ti te gustaría contar de ti? ¿Cuál es la historia a la que tú le quieres dar fuerza, peso, valor, pero sobre todo sentido? Que esta historia nueva que tú quieres construir o que esta historia nueva que tú quieres contar acerca de ti te dé un poco más de movimiento, te haga como ir hacia adelante, que te invite como a conectarte un poco con la valentía de decir, no lo he hecho, no lo he aprendido, pero estoy acá como disponible para aprender algo nuevo, para crear algo nuevo, para desafiar mis juicios, incluso para desafiar la historia que todo el tiempo he contado de mí o que todo el tiempo he escuchado que alguien ha contado de mí. La historia, queridos míos, les da un sentido nuevo a nuestra vida. La historia tiene que ver con ese empuje hacia donde yo quiero ir y hacia donde yo quiero llegar. No es solo contar una historia y hacerla como un cuento. Más que un cuento tiene que ver con un propósito y con un sentido de hacia dónde y para qué quiero ir allá. Entonces, si tienes oportunidad también de anotar esta pequeña pero muy precisa pregunta, yo te invitaría a que la anotaras para ti y que pusieras ahí como cuál es la historia que hoy que a ti te interesa hoy construir o crear de ti. ¿Cuál es la historia que le va a dar como un sentido nuevo a todo lo que tú has estado haciendo el día de hoy? Y bueno, como parte de todo esto que nos ha estado pasando, ha aparecido un mundo emocional o han aparecido emociones también. Y una de las emociones que ha estado apareciendo no solo para ustedes, sino también para mí, tiene que ver con la incertidumbre. Y acá yo puse una definición muy cortita de la incertidumbre que tiene que ver que cuando la incertidumbre aparece,
se van todas mis certezas. O sea, todo aquello que yo ya tenía hecho, que yo ya tenía planeado, se fue. Y entonces me pasa o nos pasa que ante esa falta de incertidumbre me puede llegar un poquito el miedo o me puede llegar también un poquito como el pánico de decir, no sé para dónde voy a ir o no sé qué es lo que voy a hacer. Y entonces, eh, todas nuestras certezas a lo largo de de estas semanas o de este mes y algo que ya llevamos trabajando desde casa, muchos haciéndolo también de forma por fuera, pero tomando todas las medidas, nos damos cuenta, o yo me he podido dar cuenta, que la certeza que se fueron o las cosas que ya no están con nosotros, nos hacen crear un espacio como inseguro, porque la incertidumbre o las certezas de las cosas cobijan nuestra seguridad. Y cuando esas certezas se van, yo puedo sentir que entonces no hay ya nada por hacer, porque todo se fue. Y entonces como todo se fue, ¿cómo puedo hacer algo si ya no tengo nada de lo que tenía? Cierto, ya no tenemos nada de lo que teníamos, pero justo hoy tenemos algo. Y entonces nos toca comenzar a mirar qué nos está quedando como posible o qué nos está quedando para poder crear. Eso que teníamos o eso que habíamos planeado, esos planes que habíamos hecho en algún momento, ya no están más. Y nos toca aprender a aceptar que esos planes que en algún momento hicimos o esos planes que en algún momento creamos como parte de nuestro año 2020, muchos se han tenido que ir. Si yo no suelto esos planes o si yo no suelto todas esas cosas, me empieza a pasar que comienzo a sufrir. Y cuando sufro, entonces no existe posibilidad para crear, porque estoy pensando más en las cosas que ya no fueron posibles y no estoy mirando las cosas que puedo crear a partir de lo que tengo ahora. Cuando las certezas se van, también puede pasar que nos vamos sintiendo como un poco a la deriva o como un poco que no tenemos un piso, valga la redundancia, donde pisar. Y entonces pareciera que todo es muy tambaleante o todo es como muy inestable. Y a nosotros como humanos nos gusta tener todo claro y nos gusta saber que donde vamos a pisar es ahí. Pero hoy nos toca abrazar un poco la incertidumbre. Solo, solo si abrazando la incertidumbre podemos darnos cuenta de que ciertamente no hay certezas, pero que sí hay posibilidades. Que no hay certezas como las que teníamos, pero que sí hay la certeza de que puedo hacer algo como posible para mi futuro o que puedo crear algo como posible para mi futuro. Y esto tiene que ver con el reinventarnos. Cada vez que yo me reinvento, puedo abrazar un poquito la incertidumbre y decir, quédate conmigo porque formas parte ahora de todo lo que nos está pasando en esto de la contingencia. Si me peleo con la incertidumbre, entonces yo digo, mira, es que lo que yo tenía antes era más bonito que lo que tengo ahora. Y cierto, era más bonito, pero ahora nos toca como empezar a abrir y mirar qué es lo que tenemos hoy para construir. Algo más de la incertidumbre. Ella forma parte de la familia de las emociones y nos trae como regalo un espacio enorme de posibilidades en donde podemos nosotros mismos crear, pedir, ampliar nuestra red y evolucionar. Hace un ratito les contaba que yo tengo que aprender cómo aceptar la incertidumbre. Si yo la aprendo a aceptar, entonces fíjense lo que pasa. Dejo de tener la ilusión de querer controlar todo el tiempo. Hoy estamos en un espacio en donde nada, absolutamente nada está bajo nuestro control. Hoy nos toca ir como una pelota, ¿saben? Andando por la vida así, como corriendo un poco junto con la vida, sin tener tanto la certeza de lo que va a pasar, pero tampoco teniendo como el control de lo que va a pasar, porque no sabemos qué es lo que va a pasar,
pero justo ahí es cuando se abre un espacio posible para mí para decir, ok, sé que no tengo la certeza de cuándo se va a acabar esto, pero sí tengo la certeza de lo que yo puedo hacer o lo que yo puedo crear o lo que yo puedo construir. Sé que no puedo controlar que este virus se vaya, pero mientras este virus no se va, ¿qué es lo que a mí me toca hacer o qué es lo que yo quiero crear o lo que yo quiero construir? Y entonces estamos llegando como una partecita que me encanta a mí, que tiene que ver con el poder mirar que ante la incertidumbre y ante la falta de certeza, yo puedo también encontrar como un nuevo lugar para mí. Y creí que todos íbamos a estar como en cámara y entonces yo puse un ejercicio que espero puedan acompañarme a hacerlo en casa, que tiene que ver con que de pronto el no tener la vida que llevábamos o el no tener ese mismo empuje que teníamos o ese mismo quehacer que teníamos antes, puede que yo me quede como un poco asustado o un poco como hacia atrás, o sea, un poco incluso como cruzado de brazos y como que no empieza a ver qué son las cosas que yo puedo hacer. Y entonces, quizá algunos han escuchado esta palabra y para los que no, voy a contar un poquito de qué se trata. Ciertamente cuando queremos crear algo nuevo o cuando queremos reinventarnos ante la vida, no podemos hacerlo ni con los juicios que tenemos, ni con la historia que tenemos, ni negando la incertidumbre. Todo eso tiene que llegar para yo poder reinventarme o crear algo nuevo. Pero tampoco puedo hacerlo siendo como esta persona que de pronto tiene como un cuerpo echado hacia abajo o como que tiene un cuerpo que no tiene ese empuje o esa fuerza. Y entonces acá vamos a llamar o vamos a invitar a que nos acompañe un arquetipo. Y les voy a contar de qué va el arquetipo. Los arquetipos son de pronto como estos seres o estos personajes que nosotros llamamos o invitamos para hacer ciertas cosas. Yo estoy seguro que más de uno de ustedes de pronto ha tenido que hacer cosas que no se hubiera atrevido a hacer, pero que ya las hizo. Y que no supo cómo las hizo, pero las hizo. Y seguramente en ese espacio del no saber apareció este arquetipo que tiene que ver con el guerrero, con ese arquetipo que se enlista para una nueva batalla, ese que elige cuál va a ser sus próximos desafíos, aquel que pone límites claros, que cuida a los demás, que defiende así como lo que es importante para él, que mantiene su fuerza y su energía en los objetivos que ha elegido y sobre todo que protege a su reino. Este arquetipo tiene que ver con la fuerza, con la innovación, con ir hacia aquel objetivo que tenemos como enfrente y que sabemos que podemos seguir o que podemos como emprender. Cada vez que nosotros emprendemos un plan nuevo, una tarea nueva, que emprendemos incluso un negocio nuevo o que le damos un sí a algo, aparece sí o sí este arquetipo. Y entonces este arquetipo se pone como ¿saben? Como listo, como con mucha fuerza y dice sí voy, sí lo hago, sí me atrevo, sí quiero probar, sí quiero ver cómo es, sí quiero saber cómo hacerlo y empiezan a aparecer todas las posibilidades en este arquetipo. Entonces yo sé que estamos todos en casa ahorita y que no nos podemos ver o que quizá no podemos hacer como este ejercicio eh, directamente para todos, pero si tienes la posibilidad de hacerlo conmigo, yo te invitaría a que podamos como poner una postura del guerrero. Y entonces acá te voy a invitar a que tú puedas como manifestar en ti cuál es tu guerrero, ese que se va a enlistar hoy para una nueva batalla, ese que se va a enlistar hoy para un nuevo desafío o que incluso elige hoy reinventarse pese a todo lo que ha estado escuchando, pese a todos los juicios que ha estado haciendo de él
y que va a desafiar como la historia que se ha estado contando de su vida. ¿Cómo va a ser ese guerrero? ¿Cómo vas a mostrar a tu guerrero? ¿Cuál va a ser como esa batalla que quieres enlistarte? ¿Y cuál va a ser esa batalla que tú vas a ir como hacia adelante y decir, este es mi objetivo y esto es hacia dónde ir? Cada vez que tú quieras hacer algo nuevo, recuerda que todo esto aparece desde este arquetipo del guerrero, este hombre como firme, como decidido, como con mucha fuerza y con mucha convicción de lo que va a hacer. Y por último, quiero ir como cerrando esta conversación con ustedes que tiene que ver con nuestros planes. Para reinventarme, yo tengo que darme cuenta que los planes pasados que yo tenía ya no funcionan más, que los planes ya no pueden ser los mismos y que incluso no podemos pensar que estamos en el mismo plan. Con lo que tenemos hoy, con lo que hay ahora, ¿qué puedes hacer y qué resultados te gustaría conseguir? ¿Cuáles son las cosas que puedes crear con lo que hoy tienes? Recuerda que no es necesario tenerlo todo para crear algo, justo con lo que tienes hoy, justo con lo que aparece hoy como parte de tus posibilidades que puedes hacer. Nos toca saber y aprender estas tres cositas. Los planes que teníamos ya no están. Los planes ya no pueden ser los mismos. Nos tocan crear nuevos planes y no podemos pensar que estamos en el mismo plan. Tenemos que reinventarnos, hacer nuevos planes, a crear, y acá aparecen como nuestro espacio creativo, nuestro espacio de pedir ayuda, de conectarme con otros, de hacer como todo esto que hemos venido haciendo, de hacer que la tecnología ahora sea como este puente de comunicación. Con lo que hay hoy, con lo que tienes hoy, qué puedes hacer y qué resultados quieres conseguir. ¿Qué puedes hacer y qué resultados quieres conseguir? ¿Cuáles son las cosas que te gustaría crear con lo que hoy tienes? Porque lo que hoy tienes es solo lo posible. No puedes pensar que antes tenías tales y tales cosas porque esas cosas ya no están. Con lo que hoy tienes, ¿qué quieres conseguir? Yo cierro aquí. Estoy agradecida y encantada de poder haber tenido estos minutos con ustedes. Y bueno, acá estoy como escuchándolos todavía.